Voy a comenzar con el día de hoy en saludar a muchas personas que conozco, a la licenciada Mayrini, a la licenciada Corina y al diputado Juan Diego, quien sigo en las redes sociales por su gran mérito y su labor que está haciendo como diputado. Se acaba de retirar el licenciado Luis Ernesto Carles, con quien trabajé en el Ministerio de Trabajo. Había hecho un discurso muy puntual, pero viendo la logística del objetivo por el cual yo estoy aquí como ciudadana y antecediendo a mi ex compañera Nay Quintero, a cual aprecio muchísimo, voy en la misma línea de ella, el por qué y cuál es el objetivo central en el que estoy. Buenos días a todos, la prensa se retiró y quisiera decirles, como ciudadana el día de hoy, ¿por qué quiero ser defensora del pueblo? Trabajé 10 años en la Defensoría del Pueblo y creo en la misión, en la mística por la cual se constituyó la Defensoría del Pueblo. Quisiera rescatar los valores y los derechos de las personas más vulnerables de mi país. La Defensoría me enlistó a ser la ciudadana que soy, la madre que soy, la persona más humana que soy. Considero que los derechos son todos. Si un ciudadano de este país conoce sus derechos y en qué caminado va su derecho, sabe cuáles son sus obligaciones y sus deberes. Si un niño, un adolescente, el sector emigrante, ahorita mismo tienen ese tipo de cosas con el tránsito y el tema de la pandemia, que la pandemia no se ha ido. Si las personas conocen sus derechos, saben cuál es su obligación y a qué va encaminado. La Defensoría es todo en un país. Si uno no sabe cuáles son sus derechos y por dónde vamos encaminados a ello, no vamos a poder saber hasta dónde llegamos. Entonces, en base a esa línea, por eso es que estoy ahí. Es la tercera vez que me postulo para defensora del pueblo y algunos dirán psicológicamente que soy una persona masoquista, pero no, es que creo en la institución. Creo en la formación de derechos y de las personas de esos derechos. Porque si tú, ese niño, no lo formas, no les das los instrumentos para seguir esos derechos, ellos no van a saber y el día de mañana esas personas van a ser los ciudadanos que son hoy en día. Van a ser los diputados que están sentados aquí y van a ser las personas, la sociedad civil que está en el otro lado. Si uno no encamina a los niños, niñas y adolescentes y los conoce con esos derechos fundamentales, entonces, ¿qué queremos como este país? ¿Qué es lo que queremos como defensoría? Entonces, siguiendo eso, por eso es que estoy aquí. Estoy aquí como ciudadana, como abogada, como madre, como representando a las muchas madres solteras que existen en este país, a las personas que han vivido con violencia de género, porque yo soy una persona, y lo digo públicamente, y me siento muy honrada. Fui víctima de violencia de género y hoy estoy aquí, hablando por esas mujeres que sí podemos salir adelante. Si seguimos con una administración pública encaminada en valores, en guías, donde esa víctima sea escuchada y no sea revictimizada, podemos lograr ese objetivo. Pero tenemos administradores de justicia que simplemente dicen es que a la mujer le gusta que le peguen, pero no es así. Entonces rescatemos los valores por los cuales fue creada la Defensoría del Pueblo. Rescatemos la misión de ese ombudsman, del primer ombudsman, el doctor Ítalo Antinori. Creo que esa línea se perdió y esa mística se perdió en educar en derechos. Él creaba libros, educaba en derechos. Rescatemos eso en las escuelas, en los centros primarios, rescatar una educación en derechos humanos. Y ese sería más bien mi objetivo. Había hecho una hoja de ruta porque conozco muy bien la Defensoría del Pueblo porque trabajé 10 años ahí. Creo en las personas y en el valor humano. Para eso hay personas muy calificadas aquí en Panamá, gente que no se le ha dado la oportunidad, porque no hay espacios para darle la oportunidad a las personas. Yo creo en la educación, creo en las segundas oportunidades y creo que por eso es que me postulé para defensora del pueblo. Más allá de darle un discurso que cualquiera persona puede leer, más bien quiero que conozcan a Sheila como persona, ¿no? A Sheila como abogada, a Sheila como la persona en las cuales ustedes tendrán una defensoría
abierta, donde ustedes se van a sentir una persona que pueda creer en esos derechos y esa divulgación de esos derechos, y sobre todo no se va a quedar como se está quedando ahora, rezagada, una defensoría rezagada. Hay que hacer una reingeniería, reconstruir en esos valores y seguir adelante, porque gente buena existe en Panamá, gente educada, gente con valores, gente que puede servir y hacer servir a su país. Y eso es por el motivo por el cual yo estoy aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, muchas gracias, licenciada Sheila. Pues efectivamente conozco a la licenciada Sheila, no solamente por lo que ha mencionado en la mañana de hoy, sino por un trabajo maravilloso que hace en su comunidad, en la cual siempre me ha sorprendido ese don de persona, siempre interesado por dar un poco más allá de sus capacidades, en el sentido de siempre identificada con las necesidades de sus comunidades. ¿Algún diputado desea hacerle alguna pregunta a la licenciada Sheila? ¿Quién más? El diputado Luis Ernesto Carles. Es que usted dice que yo hablo mucho, entonces yo digo que no quiero ir de primero. No, también comparto y admiro la formación de la licenciada Sheila Castrejón y toda su trayectoria profesional y su compromiso con sobre todo los temas de derechos humanos. A mí me interesa mucho que quizás nos hable un poco en el tema de refugiados, inmigrantes y cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo. Hay muchos migrantes en tránsito que se le vulneran tantos derechos que no tienen a dónde recurrir. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel de la Defensoría del Pueblo en acompañar a esos grupos de migrantes? Gracias, licenciado Carles. Un saludo, volver a verlo, de verdad. Para mí es un honor volver a encontrarme con usted en este ámbito. Sobre el tema de migrantes, yo trabajé en una ONG que es el Sistema Noruego para Refugiados, el cual me permitió dar esa asistencia técnica a los refugiados que llegan en tránsito o que piden asilo aquí en Panamá. El rol de la... Necesito que hagan silencio porque de verdad que acá se escucha bastante el ruido y nosotros queremos escuchar a la entrevistada. Muchas gracias. Adelante, licenciada Sheila. Retomando lo que acabo de decir, para los que no me escucharon, es que yo trabajé en la ONG, se me fue la idea, perdón, Consejo Noruego para Refugiados, el cual me permitió hacer una asistencia técnica a las personas emigrantes que iban por tránsito. Panamá, por ser un país en el cual tiene la geografía de que muchas personas se quedan por un poco tiempo, ya que van hacia su ruta hacia Estados Unidos, nosotros como Defensoría tenemos que valer esos derechos. Es cierto que son personas que no son de diferentes nacionalidades, pero como Defensoría tenemos que hacer valer ese derecho porque está en los convenios que ratificamos. Si bien es cierto que a Panamá le encanta ratificar convenios para tomarse la foto, también hay que ver que hay leyes muy buenas que tenemos que hacer valer. Como Defensoría nosotros debemos darle un acompañamiento. Tengo entendido que se le estaba dando un acompañamiento porque hay una dirección que ve el tema de refugiados y a través de la OIM, y nosotros como Defensoría tenemos que ser más activos. Si bien es cierto, lo está haciendo, no digo que la Defensoría no esté haciendo nada porque creo en la Defensoría. Como se lo digo, creo en la mística de la Defensoría. Hay muchas cosas muy positivas que podemos hacer como Defensoría, pero hay que optimizar, avanzar, quitarnos las cosas y seguir adelante. Y los que personas inmigrantes lo que necesitan es un acompañamiento, decirles, aquí estoy para brindarte una mano amiga, para que tú sigas el tránsito. Y sobre todo hay que educar a la policía y los sistemas de seguridad. El Ministerio de Seguridad e Inmigración necesita mucha ayuda en el tema de ser más humanos y no más radicales en el tema de la legislación. Tenemos que ser un poquito más humanos. La pandemia vino para quedarse y eso nos va a traer muchas secuelas a nivel global de lo que está pasando aquí. Muchas gracias, licenciada Sheila, y gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Félix Cook.
Saludos, licenciada Sheila. Veo que usted tiene experiencia en temas bancarios. ¿Usted cree que con todo esto de la pandemia y todas estas situaciones que vienen ocurriendo en los últimos meses, los derechos de los cuentavientes son vulnerados? ¿Qué haría usted para mejorar esto si fuese electa defensora del pueblo? Señor diputado, ha dado un punto y para no herir susceptibilidades con el gerente general donde yo pertenezco, al cual agradezco la oportunidad el día de hoy de estar aquí, porque si bien es cierto, trabajo en la Caja de Ahorro, en el juzgado de hipotecas, donde es la ejecución más fuerte que hay en el banco. Hay políticas bancarias que no se pueden optimizar aunque haya una pandemia. Con esta pandemia nosotros estamos aprendiendo. Vamos a tener que reestructurar un poco y ser más flexibles con los cuentavientes. Pero para eso tenemos que crear leyes que van de la mano con lo que existe. Porque hace 100 años no existía. Pasó hace 100 años y ahorita lo estamos viviendo. Y ya tenemos 2 años en el cual la legislación ha hecho que los cuentavientes tengan la oportunidad de ir pagando poco a poco. ¿Pero qué le dices de un FESI? Nadie sabe cómo es un FESI. ¿Alguna persona que va a crear una cuenta o que va a pagar una hipoteca sabe qué es un FESI? No. ¿Usted sabe qué es un FESI, señor diputado? Es la ley bancaria en la cual le da la facilidad al cliente, donde ellos tienen el mecanismo de pago. Y eso no se puede cambiar. Podemos ser flexibles con leyes bancarias, pero con el FESI no. Porque es como la casa del banco y cada banco no puede reajustar el FESI. Es como las cuentas del sistema Visa o Mastercard. Que en el evento que haya evidencias claras de que los derechos de los cuentavientes se están vulnerando, usted como defensora del pueblo, ¿qué haría? Primero, orientarlos y decirles qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que las personas no saben qué está pasando con su educar en financiamiento de crediticio. Aquí en Panamá cualquiera le dan una tarjeta de crédito. Las personas no saben lo que están haciendo. Entonces, educar. Es bueno educar, orientar, para que la persona conozca qué es lo que está pasando. Aparte de educar, de orientar, ¿qué acción concreta usted llevaría adelante para que esto no ocurra? Reunirme con la superintendencia de bancos, porque el rol de la superintendencia de bancos está quedando a un lado. Considero que la superintendencia de bancos es la que rige a nosotros como bancos privados o públicos, y la superintendencia de bancos no está haciendo su rol. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Cristiano Adames. Gracias. Yo no quisiera comprometerle desde el punto de vista de la competencia que usted acaba de realizar y que valientemente lo ha expresado, pero creo que lo señalé con el licenciado Leblanc con referencia a lo que es en una crisis como la que tenemos en este momento de sanitaria mundial y nacional, la vulneración de los derechos humanos desde el punto de vista económico y en previsión incluso. Y me ha gustado mucho su contestación en realidad. Primero porque, como bien lo referí el domingo pasado, especialistas de la materia económica hablaban de que la Asamblea Nacional de Diputados estructuraba leyes hacia la estatización de la vida privada, fundamentalmente en la económica, y usted lo ha dicho hoy. El superintendente de banco, tal como probablemente muchos así lo reconozcamos, no juega el papel y, ¿cómo poder decirle? No juega el papel y nosotros lo que queremos es que la banca entienda la flexibilidad y eso es un derecho humano y muchísimo más fundamental a mi juicio que simplemente monitorear una protesta pacífica, porque cuando una persona cae en una moratoria y sale de la moratoria y hay un acreedor feroz y voraz, esa persona pierde salud, pierde su casa, pierde su familia, pierde su relación laboral. Y en este momento cualquier defensor del pueblo que sea elegido o defensora tiene que tener el concepto y el valor de ese derecho humano preciso. La felicito por esa respuesta y esa es mi intervención, señora secretaria. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra?
Tiene la palabra el diputado Rupilio Ábrego. Muy buenos días. Para hacerle una pregunta a la licenciada Sheila Castrejón. Usted sabe que en Panamá la población indígena, no solamente de la comarca, pero puntualmente en la comarca se dan muchos hechos, el tema de la migración y el trabajo infantil en empresas como empresas cafetaleras, en las empresas agrícolas que hay en el país. Y en consecuencia se dan también la deserción escolar. Ese es un tema que nos preocupa a nosotros como población, porque definitivamente cada año la temporada de zafra se dan este tipo de situaciones, hasta violaciones de derechos humanos dentro de muchas fincas que no son denunciadas por temor a no sé por qué razones, pero ¿qué papel jugaría usted como defensora del pueblo en ese aspecto? Porque realmente es un tema de derechos humanos que cada año se vive en los territorios indígenas. Muchas gracias, señor diputado, por esa pregunta, porque has dado un punto muy importante. Cuando trabajé en el Ministerio de Trabajo, tuve reuniones porque la Oficina de Cooperación Técnica en la cual trabajé era el enlace institucional con las demás direcciones, y trabajé directamente y tuve conocimiento de lo que está pasando. Hay que revisar las políticas públicas de la niñez, sobre todo el tema de zafra. Hay que reestructurar ciertas cosas y sobre todo educar a los papás, porque es muy difícil, y eso lo palpé, de cómo decirle a un papá que no venga su hijo a trabajar cuando es la cultura de ellos. Está en su cultura y está en la cultura de las personas, de llevarse a sus hijos a los cafetales, a hacer algo que lo han hecho por décadas. Entonces, ¿cómo reintegro esa cultura? Entonces hay que educar. Las políticas públicas están, pero hay que hacerlas valer. El otro tema que también nos preocupa a nosotros es el tema de los trabajadores, más que todo en la frontera. En Boca del Toro, que es mi circuito, por muchos años se han dado que los trabajadores panameños van a Costa Rica y no gozan de los beneficios sociales de hospitalización, de atención médica, de educación, porque hay una situación migratoria y esta gran parte de la población nuestra quedan sin ningún tipo de protección legal que le pueda garantizar a ellos que, además de trabajar en Costa Rica, esta protección social que requiere cualquier ciudadano panameño, ellos pues requieren de esa asesoría. Y nosotros hemos visto que por su cuenta están indefensos y no hemos visto un papel de, digamos, en este caso de la Defensoría del Pueblo, que pueda tener un acercamiento o llevar un proceso, ¿no?, de concientización o de asesorarlos a ellos para que puedan salir hacia adelante. Porque fíjense que los niños que nacen allá no lo aceptan ni allá ni en Panamá. Entonces, a nosotros nos parece que ahí la Defensoría del Pueblo debería hacer un papel importante. Y en este caso, pues preguntándote a ti, ¿qué plan podría desarrollar en ese tema fronterizo? Muchas gracias por su pregunta. También es un punto importante porque es algo histórico que se da casi siempre del tránsito de panameños hacia Costa Rica. Y hay acuerdos con Costa Rica donde Panamá ha buscado ese acercamiento y tomar una decisión.
también con en contexto que sí se violan los derechos de los panameños, pero el sentir de los bocatoreños, hacer ese tipo de enlace con Costa Rica e ir a los cafetales también, es la cultura de ellos. Entonces tenemos que retomarlas, hacer valer los derechos de las personas y de los apatrias. Hay muchas personas apatrias que nacen en territorio de Costa Rica y tampoco Panamá los reconoce, y son los apatrias. A través de organismos internacionales como la OIM se ha trabajado políticas públicas sobre ese tema. Históricamente hay muchas cosas que están, pero hay que ejecutarlas y retomarlas. Las acciones están, solamente tenemos que tener el valor de hacerlas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Muchas gracias, diputada licenciada Sheila. Y un saludo verlos a todos de nuevo. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Continuamos entonces con el siguiente participante, Ares Rolando Nelson Martínez.